السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, alabado sea Allah, el Señor del universo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa Recita el Corán. Ya que hemos terminado la parte de las reglas más importantes del Tajwid, de la recitación del Sagrado Corán, iniciamos otro bloque, inshallah ta'ala, relacionado también con el Sagrado Corán, que son fundamentos básicos de las ciencias del Sagrado Corán, de Ulum al-Corán, fundamentos básicos de las ciencias del Corán. Una ciencia, unos conocimientos y unos fundamentos muy necesarios para entender el Sagrado Corán, para tener esa relación, inshallah ta'ala, con el Sagrado Corán, no simplemente de recitación, sino también de meditación, también de asimilación de sus significados y también tener en cuenta las herramientas que hay que poseer a la hora de querer interpretar el Sagrado Corán o adentrarse en la exégesis o profundizar más en el estudio del Sagrado Corán. Ulum al-Corán o Mabahith fi Ulum al-Corán, los estudios o unos apartados básicos y fundamentales de las ciencias del Corán, denominadas también para algunos de nuestros sabios como los fundamentos del tafsir, usul al-tafsir, porque cualquier persona que quiere interpretar el Sagrado Corán tiene que tener en cuenta todas esas ciencias, todos esos apartados, todos esos estudios relacionados con el Sagrado Corán. Las causas de la revelación, la historia de la recopilación del Sagrado Corán, los fundamentos del tafsir, las metodologías del tafsir, la ciencia del abrogado, el abrogante, el nasikh o el mansukh, el meki, el madani, la revelación meki, la revelación medení, la gramática del Sagrado Corán, i'rab al-Corán, etc. Y el qira'at, por supuesto, las versiones de la recitación, las diferentes versiones de la recitación del Sagrado Corán y la interpretación, ¿no? Y las diferencias que existen entre esas versiones. Todo eso es fundamental para asimilar el conocimiento relacionado con el Sagrado Corán. Es un mar sin fondo, por supuesto, y es muy complicado, por no decir imposible, de abarcar la ciencia y la sabiduría y el conocimiento que contiene la palabra divina de Allah subhanahu wa ta'ala, pero también tenemos, alhamdulillah, herramientas que han establecido nuestros sabios a través de un estudio y a través de un esfuerzo tremendo que han hecho para acercarnos ese conocimiento, y nosotros, inshallah ta'ala, desde un nivel básico, lo que tratamos es acercarnos más a ese conocimiento, sobre todo en castellano, en habla hispana, para nuestros hermanos que no dominan bien la lengua árabe, ¿no? Y inshallah ta'ala seguiremos también con la parte práctica de nuestra recitación, aplicando lo que hemos estudiado en los programas anteriores relacionados con Qawaid al-Tajwid, con las reglas de la recitación del Sagrado Corán. Ya que el tema es el Sagrado Corán, esto es un aspecto que ya hemos tratado en otros capítulos anteriormente, pero lo vamos a recuperar para, digamos, que sea, inshallah ta'ala, la base sobre la cual vamos a edificar los nuevos apartados o los nuevos capítulos de nuestro programa Recita el Corán. Vamos a recuperar unas informaciones básicas sobre el Sagrado Corán. Cuando hablamos del Sagrado Corán, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver esta imagen que nos lo acerca. Definición del Sagrado Corán, definición de Al-Corán. Al-Corán, el Corán, es el mensaje de Allah a toda la humanidad. No es solamente para los musulmanes, sino para toda la humanidad. Hay muchas oratorias, hay muchos mensajes en el Sagrado Corán en los cuales Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a la gente y se dirige a la humanidad y se dirige a los hijos de Adán, ya ayyuhan nas, ya bani Adama, etc. Y es un sistema divino, estamos hablando de una palabra divina, no un texto hecho por un ser humano, sabio, que contiene una sabiduría, que responde a todas las necesidades de la vida humana, porque es un sistema divino hecho por Allah subhanahu wa ta'ala para los seres humanos, respondiendo a sus necesidades, ya que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado y sabe perfectamente lo que se adecua a nuestras circunstancias. La palabra divina es lo que mejor responde a esas necesidades y trata todos sus problemas en sus diferentes aspectos: espiritual,
racional, fisiológico, social, económico y político. Y establece también las bases sobre las cuales los seres humanos deben construir lo que se adapta a sus exigencias a lo largo de las diferentes épocas. Es un sistema válido para todos los espacios y para todos los tiempos. Contiene una característica de flexibilidad y adaptación que es ideal para responder a esas exigencias y necesidades que hemos mencionado anteriormente. Es un sistema, por lo tanto, válido para todos los tiempos y lugares. Allah ha prometido su protección y ha prescrito su salvaguardia de cualquier manipulación o alteración, y ha hecho que su mensaje trascienda de los seres humanos a los genios y desafío a quien sea que pueda aportar algo similar. Eso es, resumidamente, el Sagrado Corán, el libro de los musulmanes, pero es el mensaje de Allah para toda la humanidad. Por eso nos interesamos por su recitación correcta, nos interesamos por las ciencias que contiene y por la sabiduría que conlleva sus mensajes y sus directrices. Es un sistema hecho para nosotros que abarca todos los aspectos de la vida humana. No es simplemente una palabra divina para recitarla y guardarla, digamos, en los cajones o las estanterías, sino es un sistema de vida que responde a nuestras necesidades, hecho por Allah subhanahu wa ta'ala para nosotros, que responde a nuestras preguntas, que soluciona nuestros problemas en todos los aspectos de la vida. Y aparte, es una palabra divina en sí, que contiene una baraka, una bendición, y su recitación y el interés por su estudio para nosotros los musulmanes es una gran adoración. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama". El mejor de vosotros es aquel que aprende el Corán y se lo enseña a los demás. Aprender el Corán no significa simplemente memorizar los versículos, no significa simplemente aprender su recitación correctamente, sino aprender y estudiar el conocimiento, la sabiduría, todas las enseñanzas que nos transmite esa palabra divina y ese sistema divino hecho para nosotros. También tenemos una definición, digamos, convencional del Sagrado Corán para los musulmanes. En líneas generales, el Sagrado Corán representa resumidamente todo lo que hemos mencionado anteriormente, pero también tenemos una definición convencional, istilahiyya. Para nosotros los musulmanes, cuando hablamos del Sagrado Corán, ¿qué es lo que significa para nosotros, aparte de todo lo que hemos comentado? Vamos a verlo en esta imagen. El Sagrado Corán es la palabra de Allah que le fue revelada y fue descendida sobre el corazón de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, cuya recitación es un acto de adoración y cuyas suras, capítulos, son un desafío, es un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala. Es, por lo tanto, palabra de Allah, indudablemente no es una palabra hecha por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creada, inventada por un ser humano, sino es una revelación divina, descendida y revelada sobre el corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trataremos también un aspecto muy importante en las ciencias del Corán y es el concepto de la revelación, el fenómeno de la revelación, Zahirat al-Wahy, cómo recibía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la revelación, cuáles son las evidencias, digamos, materiales y evidencias científicas de que fue una revelación divina y que el mensaje que recibió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la palabra de Allah, y la que tenemos entre manos hoy en día, la que recitamos y la que estudiamos hoy en día, es la palabra de Allah intacta, preservada de cualquier tipo de alteración o manipulación. La palabra de Allah revelada y descendida sobre el corazón de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuya recitación es una adoración, un acto de adoración. Kalamullah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatih. Su recitación es un acto de adoración, a diferencia de las otras palabras, a diferencia de los otros textos, y cuyas suras también son un desafío. Su contenido es un milagro y es un desafío para toda la humanidad que puedan aportar algo similar. Allah subhanahu wa ta'ala en diferentes pasajes coránicos desafía a toda la humanidad y a toda la creación que aporten algo similar a su Sagrado Corán, que aporten alguna palabra similar a la suya, y nadie, hasta hoy en día, nadie en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eran los que mejor dominaban la lengua árabe y sus grandes, digamos, técnicas, eran incapaces de aportar una
una pequeña sura o unos versículos similares a los que Allah subhanahu wa ta'ala reveló a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin hablar de la bendición, sin hablar de las verdades científicas, sin hablar de las noticias, sin hablar de las historias, sin hablar de las pruebas que aporta la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y de todo el sistema que responde, como hemos dicho anteriormente, a las necesidades del ser humano, no simplemente en la época en la cual fue revelado, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino hasta el fin del mundo. Es un sistema hecho, es el último mensaje de Allah para la humanidad, por lo tanto debe y tiene esa característica, alhamdulillah, y es constatada, tiene esa capacidad y tiene esa característica de flexibilidad y de adaptación para todas las necesidades. El Sagrado Corán es la palabra de Allah revelada a nuestro querido y amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuya recitación para nosotros los musulmanes es un acto de adoración. Cuando recitamos el Sagrado Corán tenemos hasanat, tenemos recompensas. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Quien recita una letra del Sagrado Corán tiene una recompensa y esa recompensa ha de multiplicarse por 10. No digo que alif lam mim son letras, es una letra, sino alif es una letra, lam es una letra y mim es una letra. Por cada letra de cada palabra en el Sagrado Corán tenemos una recompensa y esas recompensas ha de multiplicarse por 10. Simplemente en el aspecto de la recitación, sin hablar de la veneración de esa palabra, de la aplicación de esa palabra, de la asimilación de sus órdenes y de la aplicación de su sistema en nuestra vida. Eso ya, alhamdulillah, nos aporta la felicidad tanto en esta vida como en la otra. Pero como sabemos todos, no simplemente tenemos una sola fuente para nosotros, una fuente de legislación, una fuente de inspiración, una fuente que tenemos como referencia a la hora de tratar con los textos sagrados. También tenemos la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a ver esta imagen que también nos habla de los nombres y atributos del Sagrado Corán. El Sagrado Corán, Al-Qur'an, Al-Karim, el noble Corán también, tiene varios nombres mencionados en el Sagrado Corán, mencionados en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vienen a decirnos lo mismo. Son atributos y nombres. Todo nombre o atributo se refiere a una de las características y algunos de los propósitos de ese libro sagrado. Tenemos el Corán, Al-Qur'an, el libro, Al-Kitab, la escritura, el recuerdo, al-dhikr, el criterio, al-burhan, el espíritu, al-ruh, la exhortación, al-maw'ida, la prueba, al-bayina, la revelación, al-wahy, la noticia, al-naba, la luz, al-nur, la cura, al-shifa, la misericordia, al-rahma, el bendito, al-mubarak, la buena nueva, al-bushra, el generoso, al-karim, el glorioso, el claro, al-mubin, etc. Tenemos varios nombres y se utiliza más el Corán y se utiliza más el libro porque se lee y es escrito. Lo que más se utiliza esos nombres es Al-Qur'an y el Kitab. Al-Qur'an y el Kitab. Cuando hablamos de el Kitab, el libro, con el artículo determinante, nos referimos claramente al Sagrado Corán porque es el libro por excelencia, el libro de Allah, Al-Kitab, Al-Mubin, el libro claro, el libro bendito, al-Mubarak, el libro glorioso, el libro noble, al-Karim, es el Sagrado Corán, al-Qur'an, al-Karim. El Corán es el leído, el recitado, y el libro es por ser escrito. Son dos términos que se utilizan más, pero todos los otros nombres y atributos están mencionados en el Sagrado Corán y están mencionados en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vamos a ver la siguiente imagen, inshallah ta'ala, y la comentamos. El Corán y el Hadith. La diferencia entre el Corán y el Hadith. El Corán es la palabra de Allah y el Hadith es la tradición profética, el patrimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sus dichos, sus hechos, lo vamos a ver inshallah ta'ala. El Corán cubre las órdenes divinas de una manera general. La segunda fuente para nosotros es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que son las tradiciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las cuales nos informan sobre el aspecto práctico de las órdenes divinas en la vida diaria, dando explicaciones y demostraciones de los principios básicos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala. La ejemplificación de los textos divinos del Sagrado Corán, del texto sagrado que viene en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, es la sunna
del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es la segunda fuente para nosotros los musulmanes. Los dichos del profeta, los hechos del profeta, las aprobaciones y las decisiones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam son de alguna manera los que nos explican esos contextos genéricos en el Sagrado Corán. La palabra de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán trata los aspectos generales y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es la ejemplificación, es la que nos da ejemplos prácticos, nos explica lo genérico, nos limita, nos especifica, digamos, lo general y lo amplio y nos da demostraciones materiales y específicas para asimilar la orden de Allah subhanahu wa ta'ala que viene en el Sagrado Corán. Y junto al Sagrado Corán para nosotros son las dos principales fuentes, porque al fin y al cabo lo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lo que dijo y lo que aprobó es una revelación también, pero de otra manera, no es textual como la del Sagrado Corán, que es palabra divina de Allah subhanahu wa ta'ala, pero también es revelación, pero ejemplificada a través de la vida, de las tradiciones, de los sucesos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que para nosotros es una de las principales fuentes junto al Sagrado Corán. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos decía: utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. Allah subhanahu wa ta'ala me otorgó el Sagrado Corán y algo junto a él, que es su tradición profética. Y nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no hablaba de sí mismo, no hablaba de su propia inspiración, no hablaba de su propio instinto, sino era una revelación divina. Todo lo que hacía, sobre todo en el contexto de la adoración, sobre todo en el contexto legislativo como musharri', eran órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y eran revelaciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí también debemos de saber cuál es la diferencia técnica convencional, ¿no?, entre el Sagrado Corán y entre el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y cuáles son los diferentes tipos del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vamos a verlo en estas imágenes. Tipos de hadithes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadith en árabe se refiere a dicho. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, el hadith an-nabawi, el hadith an-nabawi, el dicho profético del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es lo que nos narraron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de lo que dijo, hizo o aprobó. Tenemos los dichos, los hechos y las aprobaciones, decisiones o cosas que han pasado durante su época y en su presencia y le llegaron y las aprobó, tanto negativa como afirmativamente. Y el hadith al-Qudusi, el dicho, sagrado o sacro, es lo que relata el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de lo que Dios dijo, no necesariamente en sus palabras. La revelación es de Allah subhanahu wa ta'ala y el texto las palabras son del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Las dos categorías son basadas sobre la revelación, como hemos dicho anteriormente. Lo único que en el caso del hadith Qudusi tenemos la narración de que su significado es de Allah subhanahu wa ta'ala. Viene la narración porque en los hadiths Qudusi la narración dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de lo que narra de su Dios. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam narrando lo que le dijo Dios, pero las palabras son del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. También algunos sabios lo presentan como, o lo definen como es la palabra de Allah que no está reflejada en el Sagrado Corán. Es palabra de Allah, pero no está en el Sagrado Corán, no está revelada junto a las aleas y los versículos que vienen en el Sagrado Corán, sino a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en otros contextos. Y el hadith an-nabawi, los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, son aquellas narraciones que nos aportaron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, los que le acompañaban a lo largo de su vida, en sus viajes, en los sucesos, etc. Y habían escuchado sus palabras y las habían memorizado y posteriormente se han registrado en grandes obras. Ya lo trataremos inshallah también en su momento. Vamos a hablar primero en su momento de la recopilación del Sagrado Corán y posteriormente hablaremos de la recopilación de la Sunna, aunque no es un apartado de las ciencias del Corán, pero es necesario mencionarlo. Narraciones de los sahaba, de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, de lo que dijo, hizo o aprobó.
lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sus palabras, lo que hizo con sus acciones y lo que aprobó, decisiones o actos o acciones o sucesos o hechos que han pasado en su presencia o que le llegaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los aprobó o los negó, aprobación afirmativa o negativa. Todo eso se considera como hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El hadith al-Qudusi es una narración del profeta de lo que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló, pero no necesariamente con las mismas palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, sino ahí hay una interpretación o unas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a ver otras diferencias, inshallah ta'ala. Diferencias entre el Corán y el hadith. Hemos visto los diferentes tipos de hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí vamos a ver las diferencias entre el Sagrado Corán y el hadith. Hemos dicho que los dos son revelación y los dos para nosotros son fuentes de legislación. Pero el Corán es revelado con el significado y las palabras. Esa es una diferencia muy, muy importante. El Corán es palabra divina, tanto en el significado como en la palabra literal. Lo que viene en el Sagrado Corán es tal cual lo que le reveló Allah subhanahu wa ta'ala a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También otra de las diferencias importantes es que el Corán nos ha llegado de forma verídica y indudable. Es decir, es establecido de forma definitiva. Eso en árabe es qat'i al-thubut. Qat'i al-thubut. No hay duda en que lo que tenemos entre manos hoy en día en el Sagrado Corán es palabra de Allah, es la palabra divina que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero el hadith se subdivide en diferentes categorías, es decir, es supuestamente establecido. Dhanni al-thubut. Tenemos hadiths muy auténticos, hadiths que su narración es constatada a través de un mecanismo, a través de unos criterios, a través de unas reglas que han establecido nuestros sabios, los sabios de las ciencias del hadith, a través de la cual sabemos que ese hadith llega a la categoría de la autenticidad. Es un dicho auténtico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero otros hadiths son buenos, no llegan a la categoría de auténticos, pero sí son considerados buenos por los mismos criterios y el mismo mecanismo que han establecido nuestros sabios. Y luego tenemos hadith que son débiles, hadiths que no llegan a ser auténticos ni son totalmente buenos por alguna deficiencia, tanto en la cadena de transmisión como en la narración. Y luego cada categoría se subdivide en otras categorías, lo que nos transmite que el hadith es dhanni al-thubut, no en todas sus categorías, pero en algunas categorías pues no son del todo auténticas. A diferencia del Sagrado Corán, es totalmente, estamos totalmente seguros de que es la palabra de Allah. Indudablemente es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y es demostrado a través también de los mismos criterios y el mismo mecanismo de la cadena de transmisión. Cualquier coma, cualquier punto, cualquier vocal, cualquier alargamiento de sonido, tal y como hemos estudiado, es tal cual le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La palabra divina que tenemos entre manos hoy en día, con todas sus versiones coránicas, con todas sus pequeñas diferencias, con todos los detalles, es tal cual le fue revelado y lo hemos ido, adquiriendo y heredando y recibiéndolo generación tras generación, inshallah ta'ala, de la boca de nuestros sabios, y también con las dos vías, la vía de la memorización y la vía escrita, la vía de el registro, y hablaremos con más detalles, inshallah ta'ala, de la recopilación, la historia o las etapas de la recopilación del Sagrado Corán. Pero el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay hadiths auténticos que son fiables y tenemos la certeza de que son dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque pueda que haya alguna variación, pequeña variación en las palabras. Pero hay otros hadices que son menos auténticos y otros que son considerados débiles y no son válidos en el contexto jurídico, no son válidos en el contexto legislativo para, considerarlos como una fuente de legislación, porque no son fiables a la hora de atribuirlos a su fuente, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a ver la imagen siguiente también, que nos aporta más información. Diferencias entre el Corán y el Hadith. El Hadith, el Qudusi,
su significado es de Allah y sus palabras son de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hemos dicho que el hadith al-Qudusi es una revelación de Allah al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, son palabras que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam transmite de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también otra de las diferencias es que la recitación del Sagrado Corán es acto de adoración y tiene una recompensa, y lo recitamos en la oración, mientras que el hadith no es válido para recitar en la oración, ni su recitación conlleva una recompensa, como digamos una recitación litúrgica, como una recitación ritual, ¿no? Pero sí la recitación del hadith, el estudio del hadith, el estudio de la tradición profética, el estudio de las ciencias del hadith, claro que conlleva una gran recompensa, porque al fin y al cabo estamos en el camino del conocimiento que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos exhortó en un hadith diciendo: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah", aquella persona que emprende un camino buscando el conocimiento del bien, el conocimiento que acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le facilitará a través de ese camino un camino hacia el paraíso. Y el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala es una adoración, y el estudio de recuerdo de Allah, y el recuerdo de Allah está en la palabra divina y está en la tradición profética, también es una recompensa para nosotros. Pero la recitación, digamos, ritual del hadith no conlleva ninguna recompensa, a diferencia del Sagrado Corán. Cuando recitamos una letra, tenemos una recompensa, y esa recompensa ha de multiplicarse por 10, como nos narra el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. También recitamos el Sagrado Corán en la oración, y forma parte de las acciones y forma parte de los dichos de la oración, de Salah, que es un pilar del Islam, pero el hadith no nos vale para lo mismo, no nos vale para la oración. La recitación Surat al-Fatiha es un pilar de la oración, y la recitación de la sura es una sunna, y forma parte, digamos, de las acciones y forma parte de los actos del Salah, de rezo o la oración. Esa es otra de las diferencias importantes. Y el hadith el Qudusi, como hemos dicho anteriormente, es revelación de Allah, pero las palabras son del profeta, mientras que el Corán es revelado con el significado y las palabras. Y esa es una de las diferencias muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Son informaciones muy básicas, inshallah ta'ala, de modo introductorio a este nuevo bloque de las ciencias, fundamentos básicos de las ciencias del Sagrado Corán, mabahith asasiyya fi ulum al-Qur'an, porque nos acerca el Sagrado Corán, nos acerca el conocimiento del Sagrado Corán, nos ayuda a meditar las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, nos ayuda a profundizar más en la interpretación, nos facilita la búsqueda en las obras de nuestros sabios relacionadas con la exégesis, o relacionadas con los fundamentos del tafsir, o relacionadas con las ciencias del Sagrado Corán. Espero, inshallah ta'ala, que os haya sido de beneficio, y nos vemos en el siguiente capítulo, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala